Única mirando al mar, parte 6, capítulo final. Capítulo sexto. Marzo fue tirado a la basura con todos los honores. A su sepelio acudió la multitud de buzos de siempre y un cortejo de más de 100 carrozas recolectoras, y su heredero hizo una entrada triunfal con un titular de espanto: Río Azul cerrará el relleno el 30 de abril. Te lo dije, Única. No te lo dije. Los vecinos de Río Azul y San Antonio aseguraron que cerrarían el acceso a los camiones recolectores ese día y para siempre, y no era de su responsabilidad lo que sucediera, aunque aún no hubiera dónde ir a deponer las 800 toneladas diarias que regurgita la GAM. Los dirigentes comunales dijeron que el cierre se daría conforme a lo acordado con el gobierno en el convenio firmado el 22 de diciembre del año pasado. El documento había sido firmado por el presidente, los ministros de la Presidencia de Recursos Naturales, Energía y Minas, Seguridad, y establecía que el incumplimiento de cualquiera de los puntos aquí estipulados será motivo de anulación de este convenio, quedando la parte afectada exonerada de responsabilidad. Pero como decía Merulo, no todo lo que peda es culo. El ministro de la Presidencia salió diciendo por el periódico que las autoridades del gobierno estudiarían el convenio que él y 3 ministros más habían firmado el 22 de diciembre junto al presidente 3 meses atrás. Como se acercaba la fecha del vencimiento del plazo comprometido por el gobierno en la comunidad de Río Azul, se vivía una tensión insoportable, sobre todo porque era harto bien sabido que el gobierno estaba absolutamente imposibilitado para habilitar el relleno de Esparza antes de esa fecha. El gobierno solo se burla de nosotros, explicaban los vecinos de Río Azul. Nosotros no somos responsables de que la basura no se siga depositando aquí, ni de los problemas que se deriven independientemente de las medidas que tome el gobierno y en cumplimiento de un convenio firmado entre él y nosotros. Hemos determinado poner un candado al basurero el 30 de abril. El ministro de Seguridad dijo que, a menos que la comunidad lesione los derechos públicos como la libertad de tránsito, no intervendrá la fuerza pública. Pero los vecinos no les quedó claro de cuál libertad estaba hablando el ministro. Si se refería tal vez a la libertad de tránsito de los camiones recolectores por la avenida del basurero. Por su parte, el gobierno lo único que podía asegurar era que antes de la fecha convenida, el contrato con la compañía metalúrgica que construiría el nuevo relleno estaría firmado, pero la compañía estaba en la rehabilitación de 100 kilómetros de vía férrea y la construcción de un ramal hacia el lugar donde sería instalado el basurero. El 6 de abril se anunció que la compañía metalúrgica había concluido ya los estudios imparciales de impacto ambiental con un resultado favorable. Nada que temer. El lugar era tan propicio para un basurero que no se explicaban cómo no había surgido ahí uno natural desde el principio de los siglos, ni entre los científicos de la universidad, que también realizaron estudios, desaconsejaban la zona como sede del relleno. Ahí fue donde la mula votó a Genaro. La elección arbitraria del sitio para el relleno había sido una salida política, no científica. Costaría una millonada de pesos al país. El relleno estaría ubicado tan lejos de la ciudad como no lo estaba ningún otro relleno en el mundo. Afectaría los intereses turísticos de la comunidad, aumentaría sensiblemente el costo de recolección pagado por los ciudadanos, pero el gobierno insistía encarecidamente en que no había ya alternativa, sencillamente no había dónde ir a botar la basura y punto. Momboñombo Moñagallo no lo pudo resistir más, habló con casi todos los 400 y pico de buzos del precario y comenzó a organizar una marcha pacífica hacia Casa Presidencial. Solamente le vamos a ir a plantear al señor presidente nuestra situación. Nadie va a tirar piedras ni a portarse mal.
Los buzos nunca en sus vidas habían asistido a una manifestación de ninguna índole, por lo que asumieron la cosa como un paseo al que iban a ir a acompañar a Monboñombo. Única estuvo de acuerdo, pero con la condición de que todos se lavaran los dientes, porque si no, no iban a escuchar a nadie. El oso Carmuco volvió a vestir su harapo púrpura, porque según él, con un trapo de ese color era más fácil hablar con el presidente. Monboñombo andaba en esos días, como hacía Única, con hormigas en el culo, de un lado para otro, hablando con la gente, tratando hasta el hastío de motivar a los buzos, tratando de convencerlas de que valía la pena caminar un par de kilómetros hasta casa presidencial con tal de que les ofrecieran una oportunidad. Andaba con un montón de recortes de periódicos para convencer a todo el mundo de que la recolección de basura iba a ser privada, de que el basurero iba a ser privado, de que todo iba a ser privado, excepto el hambre, porque esa siempre había sido pública. Los buzos lo veían ya como a un ser extraño. Se le metió el agua a Monboñombo, vieron, y más bien le servía de diversión. Lo tiraban de los brazos y le preguntaban que cuándo era que los iban a echar de ahí, y cuando comenzaba a explicar todos soltaban la risa. Él seguía adelante porque ya se había acostumbrado a las bromas de los de a bordo. Una tarde pasaba por entre los montículos de basura y descubrió al Bacán recostado en uno de ellos. Se hacía la paja fluidamente. Él fingió no haberlo visto, pero el Bacán lo saludó de lejos. Al rato lo alcanzó. Ya, le dijo aliviado. Ya, qué Bacán, ya terminé. Bueno, dijo Monboñombo, algo has madurado después de todo. Pero ya el Bacán iba bailoteando al lado, cantando: cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte. ¿Verdad que a mí también me vas a llevar a la casa del presidente? Claro que sí, Bacán, si no, ¿con quién te íbamos a dejar? Y más en broma que en serio, llegó el día de la marcha. Los buzos decidieron acompañar a los Moñagallo, sumaban unos 50 y estaban listos con sus mejores galas. La procesión parecía la del día del juicio, pero todos iban alegres brincando por las calles. El Bacán iba de la mano de Única saludando a la gente a su paso. No llevaban pancartas, ni altavoces, ni mantas, ni iban gritando consignas. Solo iban interrumpiendo el tránsito y revolcando cuanto basurero se les aparecía de camino. El oso Carmuco se puso a bailar como la giganta de los payasos, dando vueltas con los brazos sueltos y a la cabeza hacia un lado. La Llorona iba con ellos con su bebé en brazos y todos juntos parecían una mancha caminando por las calles detrás de Monboñombo. Todos comenzaron a cantar la conocidísima canción: la mar estaba serena, serena estaba la mar estaba serena, serena estaba la mar, y con a la mar estaba sarana, sarana estaba la mar estaba sarana, sarana estaba la mar, y con le mer esteve serene, serene esteve le mer esteve serene, serene esteve lemir, y con limir istivi sirini, sirini istivi limir, limir istivi sirini, lemir istivi sirini, y con lo mor estuvo sorono, sorono estuvo lo mor estuvo sorono, sorono estuvo la mar, y con lo mur estuvo suruno, suruno estuvo lo mur estuvo suruno, suruno estuvo lo mor, y con otra vez. La gente los veía pasar con la única canción que entonaron durante toda la caminata. No había quien no se detuviera a veras pasar sin entender un carajo de lo que estaba pasando. Algunos dueños de establecimientos comerciales comenzaron a cerrar a su paso porque los buzos se metían por todo lado y volvían a salir sin ningún propósito o eran echados a empujones. La marcha de la Mancha llegó a San Antonio Desamparados. Los niños se metían a los jardines a robar sorbos de agua de los grifos desprevenidos y entraban a las casetillas de los teléfonos públicos a jugar, pero el Bacán iba absolutamente al margen, tomado de la mano con su madre adelante, al lado de Monboñombo Moñagallo cantando la mar, mientras algunos buzos venían de camino luego de fijarse con mucha atención
los reconocían y se les unían. A alturas de San Francisco de los Ríos, una patrulla de policía se interesó por el fenómeno y se adelantó hasta la cabeza de la marcha preguntaron los policías de qué se trataba aquello y obtuvieron una detallada explicación por parte de Monboñombo tan clara y cuantiosa que su instinto lo llevó a avisar de inmediato a Casa Presidencial lo que pasaba. En un abrir y cerrar de portones la fuerza pública estaba acorralando el objetivo. Los buzos iban cantando por la carretera entre San Francisco y Zapote, con un embotellamiento de autos a sus espaldas y con sus conductores enfurecidos vociferando por el retraso y por la hediondez que se desprendía de aquella marcha de zorrillos apestosos. Pero eran más de 50 ya, y dispersados en media calle hacía difícil. La fuerza pública no tardó en idear la mejor estrategia para devolver a los buzos sanos y salvos al Averno a su origen, y luego de mantenerlos a una distancia prudente, explicándole además que no podían hablar con el presidente. El dinosaurio hizo su aparición. 25 metros desde su punto más elevado, el tanque bomba apareció acompañado de su inseparable camión cisterna, ambos con sus panzas llenas de agua. Los buzos quedaron boquiabiertos, petrificados, mirando como a una distancia de 80 metros aquel animal antediluviano comenzaba a lanzar agua desde la eyaculación de su manguera, y los de a bordo quedaban empapados aún antes de que pudiera siquiera imaginarse por qué. El bacán se asustó y comenzó a pegar gritos, pero se calmó cuando vio todos los buzos tomar la cosa a la ligera y bailotear debajo del aguacero de artificio que les estaba viniendo encima. Los buzos solo gritaban y brincaban empapados de pies a cabeza, tan mojados que ya hasta se les había desteñido el color grisáceo la mugre de sus caras y sus brazos. La ropa se les estaba cayendo en tiras, y cuando la manguera apuntaba más directamente, más de uno caía sentado en el pavimento, muerto de la risa y con algún pedazo menos de su indumentaria. Única fue alcanzada por una ráfaga de agua y se levantó directamente hacia el cordón de policías no menos mojados y se puso espaldas y les tomó una foto. Se levantó la falda y se peló el culo, lo cual fue infinitamente celebrado por los buzos en medio de unas carcajadas contagiantes. Hasta los policías tuvieron que reír. Otra ráfaga alcanzó al bacán y lo revolcó por la calle. De nuevo volvió a pegar gritos y a llorar hasta que Monboñombo lo levantó y lo puso a salvo. Pero estaba tan empapado y gritaba tanto que se enronquecía la voz y se le irritaban los ojos. Y en eso estuvieron hasta terminar con toda el agua del tanque y del camión. No fue reabastecido por considerarlo absolutamente innecesario, ya que todos los alrededores de la casa presidencial, incluyendo jardines y puestos de vigilancia, estaban empapados, así como sus casas vecinas, las aceras y cuanto auto atinó a pasar por ahí en ese momento. La operación tardó un buen rato en dispersar al carnaval de la miseria. Una vez agotada la última gota de agua, los abusos comenzaron a protestar y a pedir más, pero la policía les explicó que ya no había, que era un desperdicio y que ya se les había terminado la fiesta, que se tenían que marchar, y cosa que hicieron no muy convencidos. Emprendieron la marcha mojados hasta el tuétano, y ya entrada la tarde la visita había sido todo un fracaso, pero solo Monboñombo Moñagallo estaba consciente de ello. No pudo hablar con el presidente, no pudo decir lo que había conocido, no le pudo decir que había conocido a su padre, ni a presentarle a su familia, ni a explicarle el problema. Iba derrotado directo a la basura, igual que hace 6 meses atrás, pero solo los demás iban contentos porque se habían divertido como nunca. Solo el bacán iba con un ataque de asma preocupante. Llevaba sus ropas destilando el caldo café de sus mugres acumuladas, sus cabellos largos de nuevo pegados a la nuca, y las barbas habíanle tragado agua como esponjas. Iba tosiendo y tirando de fiebre, y cuando llegaron a la casa ya de noche se habían secado del camino y estaban tan agotados todos que llegaron directamente a dormir. A la mañana siguiente el oso de Carmuco llegó a ver cómo seguía el bacán y encontró a Única y a Monboñombo con orejas
por las rodillas toda la noche en vela, friccionando al niño, tratando de calentarlo, ayudándole a incorporarse para que pudiera respirar mejor. Solo que lograba dormir conforme se calentaba la mañana. Dejaron al bacán dormido y fueron a preparar el desayuno, tortillas calientes y el café negro que desayunaron los moñagallo y el oso. Fue a la mojada lo que lo puso enfermo, mi pobrecito chiquito, con esa asma que padece. Única se lamentaba de no haber podido ser más precavida y Momboñombo se sentía culpable porque nadie me tenía pensando que nos iban a escuchar. Única, por Dios, todo fue culpa mía. Deja de decir tonteras. Deja de decir tonteras. ¿Cómo ibas a saber que nos iban a bañar con esa cosa? Solo por ir a hablar con ese señor que ni siquiera nos conoce. Era de suponerse, Única. Solo a mí se me ocurre. Ay, Única, si algo le pasa al bacán. Cállate, hombre, ¿qué estás diciendo? Solo está resfriado. Vas a ver que ahorita está bueno. Pero pasó un día y pasó otro y el bacán no dejaba de toser. Hasta el vómito y la fiebre no le bajaba. Momboñombo estaba decidido a llevarlo al hospital, pero Única no permitiría por miedo a que se lo quitaran al darse cuenta que no tenía documentos que demostraran que era suyo. El oso Carmunco recogió una cuota entre la gente y compró una gallina para friccionar al niño con enjundia y para prepararle un buen caldo que bebió a sorbos a cucharaditas porque se estaba quedando sin fuerza. Todo el precario estaba al tanto de la enfermedad del bacán y todos compadecían. Momboñombo salía de cuando en cuando a despejarse y a hablar con la gente de su culpa en el asunto y no lograba entender lo que decían. Y nadie se imaginó lo del agua, que quién iba a pensar que de puro gusto los iban a bañar de esa forma. Que había más de un niño enfermo, claro, ninguno como el bacán, pero que hasta los grandes andaban moqueando ese día. Única ya estaba en el hueso de velar en el lecho del bacán y no había manera de que comiera lo que Momboñombo preparaba. Él tampoco comía gran cosa y los días pasaban sin mejoría, sin que nadie saliera a bucear, agotando las arcas y viviendo de lo que el oso Carmuco, la Llorona y algunas vecinas les llevaban. Única no se despegaba del niño, le contaba los cuentos de siempre, le cantaba las canciones de siempre y le recitaba cultiva una rosa blanca, pero el bacán no daba señales de recuperarse ni se recuperaría. A mediados del mes de abril, una situación se agravó pese a los mejores esfuerzos de Única y Momboñombo. Se agravó al punto que salió en busca de un médico que obviamente no encontró. El viejo volvió 2 horas más tarde en medio de la desesperación de no haberle parecido suficiente serio ningún médico de los que llamó por teléfono público de Río Azul, ni a ninguno de los que fue a buscar personalmente a San Francisco de los Ríos. No había una sola barca entre tanto río y el naufragio parecía inevitable. Cuando los médicos preguntaron la dirección y el viejo les decía que el niño se encontraba en el precario El Botadero, ellos ni siquiera se reían, realmente lo tomaban como un chiste de mal gusto. El bacán estaba delirando de fiebre cuando Momboñombo llegaba a casa. Cantaba canciones antiguas y recitaba la recitación del jardín. De pronto Única llamaba a Momboñombo al oso, pero era claro que no se estaba dando cuenta de lo que pasaba. Única estaba hincada de pie en la cama con un rosario en la mano, ofreciendo novenas a las ánimas benditas y limosnas para los pobres. Las señoras vecinas acompañaban en su plegaria en su último esfuerzo. El oso rezaba también y la Llorona no decía nada, pero lloraba en silencio. Momboñombo lloraba mordiendo una vieja almohada con todas las esperanzas perdidas, mientras el rostro de Única iba adquiriendo un tono amarillento como de una escultura hecha en raíz de café. Estaba delgada y enjuta y con la ropa pegada al cuerpo, mojada en su sudor y el de su hijo, con una mirada incrédula que se perdía segundo a segundo en una nebulosa resignación demencial. No parpadeaba ni lagrimaba porque ya sus ojos estaban secos y se veía el fondo plano y opaco, carente de cualquier misterio. Y en medio del naufragio del género humano, el bacán murió entre su tos y la mirada petrificada de sus padres. Tosió fuerte y respiró profundo y gritó ¡ah! Y se fue. Momboñombo lloraba como una hiena y se rasguñaba la cara, pero Única estaba inmóvil, ajena a los llantos de los amigos. No hay justicia, Única, por Dios, no hay justicia, gritaba Momboñombo. Sí la hay, fue lo último que murmuró Única, pero esta sin hacer, y luego de una noche en vela hacia el amanecer muy temprano aún,
Llevaron el cuerpo del bacán al centro del basurero y lo tendieron ahí siguiendo las indicaciones que Única daba sin hablar. Todos juntos alrededor rezaron por el alma del niño dirigidos por el oso Carmuco, quien a duras penas alcanzó a confrontarlo con los santos sacramentos. Rezaron y lloraron y callaron con la vista fija en el cuerpo, cuya cara había sido rasurada y sonrosada con colorete, con la vista fija en el cuerpo del niño, y todos vieron sin asombro cómo el basurero se lo había empezado a tragar. El cadáver se hundía suavemente en la tierra, entre la tierra y la basura, como en arena movediza. Poco a poco se iba cubriendo solo hasta que quedó fuera únicamente un mechón de cabello, unos instantes, y desapareció luego entre las fauces de la tierra. Los opilotes volaban alrededor en rígida formación, pero cuando llegaron los operarios de los tractores y los camiones recolectores ya todo había pasado, y Única volvía a casa guiada por Monboñombo. En menos de 15 días había envejecido años y caminaban con dificultad. Monboñombo lloraba desconsoladamente, pero en silencio, solo las copiosas lágrimas lo delataban. Pero a Única se le había petrificado el corazón y el rostro, toda ella, y callaba sin lágrimas ni llanto, y se le escurrían los días por el caño de su dolor. Solo bebía agua de azúcar que su esposo le preparaba, temeroso de que muriera también. Y entonces esta vez él no tendría más basurero donde precipitarse, no había basurero para el basurero, y esta vez no sería maricón y acabaría con todo de una sola vez, sin hacerle daño a nadie. No volvió a leer diarios ni no se enteró de que la comunidad de Río Azul extendió el plazo 8 meses para dar tiempo a la construcción del relleno de Esparza. No se volvió a enterar de nada, solo pasaba los días cuidando a Única, dándole cucharaditas de caldo cuando ella daba señales de aceptarlo. No se enteró de un folleto cuyo borrador llegó al basurero en el elegante camión celeste en el que la universidad aporta su cuota. No supo que se trataba del informe Impacto Ambiental elaborado por los científicos de la U, donde se demostraba cuán errónea había sido la elección de la finca Medina con sede del nuevo relleno, cuán política y no científica había sido la coronación de Cabezas de Esparza como nueva reina de la basura. Monboñombo Moñagallo no leyó el informe y muy probablemente no lo habría entendido tampoco, dado su alto nivel y técnico y científico, pero como no hay que ser científico para comprender ciertas cosas, seguramente que el viejo habría entendido perfectamente que se trataba de un lugar que distaba mucho de ser la olla que el gobierno aseguraba que era, porque eso de llamar olla al punto donde entraban en contacto las aguas marinas superficiales que penetraban el estero Mero con las aguas subterráneas y las aguas recolectadas por el sistema de drenaje, la quebrada Bardudal. Coño, eso era confundir el perro del arroz con la vacinilla. Pero nada de eso decía el informe científico de la compañía metalúrgica, que se ganaría unos cuantos pesos por construir un nuevo relleno en esa finca, así como tampoco decía nada de la virtual contaminación del estero Mero y la consecuente pérdida de 1 millón de metros cuadrados del bosque de manglar, pese a que la ley indica claramente que los manglares o bosques salados que existen en los litorales continentales o insulares y esteras del territorio nacional y que conforman la zona pública de las zonas marítimo-terrestres constituyen reserva forestal y están afectos a la ley forestal y a todas las disposiciones de ese decreto. Ni mencionaba tampoco nada de la naturaleza permeable del suelo, ni del pequeño detalle de que cavando 1 metro comenzara ya a sentirse la presencia de las aguas subterráneas, ni que el suelo mismo era agrietado como preludiando ya la úlcera que significaría el relleno en él. Pero lo malo del informe de la universidad era su difícil comprensión, pues muy difícil había de ser su lectura para que no se le considerara, aún advirtiendo que de emplazar el relleno en Finca Medina los distintos afluentes líquidos que salieran de él arrastrados por las aguas dulces de la quebrada Barbudal situada en la parte trasera de este, seguirían por el estero Mero hasta el río Barranca para seguir luego los compuestos contaminantes distribuyéndoles por la corriente de deriva litoral
hacia el Golfo de Nicoya, cargándose en todo a su paso en las playas de Punta Arenas, en la vida marina al interior del Golfo, en todo en todo, y por si fuera como se hacía caso omiso también de las repercusiones del traslado de la basura por la vía férrea por atravesar estas ríos y quebradas, algunos con cauces de dimensiones considerables como el río Virilla y el Grande Tárcoles, y por carecer del todo de mecanismos emergentes en caso de crecidas de agua que socavaran las bases de los puentes o en caso de los sismos fuertes. Se menospreciaba también el hecho de que la estación del Pacífico se fuera a convertir en un basurero, por ser el futuro puerto de embarque y bodega de desechos que apenas 700 metros del centro de la capital y a 150 metros de la maternidad Caril donde nacen los josefinos, y todo ello a la par de un sinfín de inconvenientes. El viejo no se enteraría tampoco de los logros de la resistencia espartana ni de las amenazas de parte del gobierno de dejar el problema en manos de las municipalidades. Pasado un tiempo, Momboñombo Moñagallo comenzó a salir a bucear de nuevo porque alguien debía procurar el alimento al hogar, pero siempre volvía a encontrar a Única inamovible en su duelo. Él le hablaba siempre, aunque fuera como hablar con la pared, pero ella no contestaba, no le dirigía la mirada, no se movía, no se rascaba la piel. Era el movimiento mínimo de un buzo. No haces nada, Única, no haces nada por salir de ahí. Aunque me doy cuenta de que todo era falso, tus mentiras era lo único que sostenían en pie. Te mentiste durante 20 años de tu vida para no morir de tristeza. Te trajiste todo para acá, la tradición familiar, las buenas costumbres, la maternidad, el horario y las comidas, todo solo para no volverte loca. Pero qué locura era esa, Única, por Dios, qué locura era esa cocinar en tu fogón para ese montón de buzos que la mayoría de veces ni traían nada más que una puta hambre de Dios Padre y Señor nuestro. Qué locura era esa, Única, por Dios, que te hacía celebrar las Navidades, los 15 de septiembre, los 12 de octubre. Todo era mentirilla. Única, era como jugar de casita, mientras en la realidad era que te estaba llevando la puta tristeza de verte reducida a abuso después de haber sido maestra tantos años y haber vivido con las maestras la ilusión de enseñar a los niños a leer y de creer firmemente que somos independientes y que Colón nos trajo la salvación y todo el cuento de hadas que es nuestra historia, mientras te desechaban por no tener un título y te dan una pensión de mierda que te lleva a la miseria. Momboñombo hablaba y hablaba entre un llanto seco que le alborotaba el asma. Hablaba con toda su propia biografía atravesada en la garganta, como si más bien estuviera contando la historia de la resignación universal de los pobres, mientras Única, como una muñequita de trapo de folclore urbano, de cuando en cuando suspiraba por inercia y seguía sumida en el autismo del absurdo. Alguien empujó a la puerta y la luz del mediodía lo cegó un instante. Poco a poco Momboñombo fue reconociendo en la silueta de la entrada a don Retana, que a sus 85 años a cuestas había hecho un esfuerzo sobrehumano por subir la cuesta de la colina. Él supo tardíamente lo del bacán, porque si no era Única quien lo visitaba, él no tenía otro contacto con los buzos. Entró arrastrando los pies y se aproximó a Única. Le acarició la cara y el cabello y la observó un largo rato sin decir nada y suspiró y se sentó al lado de Momboñombo en silencio, un viejo al lado del otro. Lo siento en el alma, Momboñombo. Lo supe ayer y supe que ya hace casi un mes de la tragedia, pero uno que es viejo y no puede subir tan rápido esa cuesta, ya nada es como antes, como cuando yo era marinero. Estos brazos, usted ve ahora todos caídos, eran así de gruesos y de pecho hasta que daba gusto, pero véame ahora, ni me diga un Retana, yo sé que usted hubiera venido. Momboñombo comenzó a hablar de los sofisticados mecanismos de Única, de los hilos de la marioneta con los que lograba sostener una apariencia de vida basada en modelos aburguesados en medio del mierdero más ingrato del país. La olla carne los domingos, cuya carne se reducía a los huesos de jarrete que el carnicero le regalaba con algún otro desperdicio, y que ella
llegaba jurando que lo había comprado, que había hecho fila hasta el mostrador de la carnicería cuando todos sabían que el buenazo del carnicero le daba la bolsa de desechos de carne por la puerta trasera del negocio y que las verduras que ahogaba en el caldo de los huesos las juntaba los de los caños de la calle de la feria del agricultor. Así con todo, con la maldita costumbre de perfumarse con aquella agua podrida que revolvía en su botella, que expelía un olor tan fuerte que hasta ahí el basurero se sentía. Pero ella creía que se estaba perfumando. Momboñombo, interrumpió don Retana, y francamente eso era lo único que importaba. Cuando ya me retiré de la mar, vine con la platilla que me hice en mi casa, crié mi familia y después envidé. Pero mientras tuve los brazos firmes, anduve con una camisa de tirantes para que todo el mundo me viera los tatuajes y supieran que yo era marinero. Pero aunque hacía años que ya no era más que un marino retirado que tenía que ganarse la vida haciendo trabajitos en las casas de la gente allá en San Francisco de los Ríos, donde las señoras que me tenían lástima me ponían a limpiarles el jardín, a destaquearles las canoas, a pintar el zinc, lo que fuera. Y yo, como siempre, fui medio sordo y ni me enteraba de nada, solo trabajaba y trabajaba. Después se me murió Mari y yo no sé para qué le cuento ese cuento, momboñombo. Ella era una señora muy hablantina que entraba por la puerta de atrás y se sentaba conmigo en el bus. Y así fue como nos hicimos amigos. Después, cuando se vino a vivir aquí definitivamente, yo le ayudé a levantar este ranchito y siempre lo ayudábamos, mi esposa y yo, y comentábamos en la casa que la señora esta era admirable, que no daba el brazo a torcer, siempre lo más arregladita posible, siempre como aparentando que no pasaba nada, que aquello era por un tiempo, pero ya ves aquí se quedó, y más cuando se encontró el bacán. Don Retana hablaba sin saber que estaba despedazando el corazón a Momboñombo. El viejito contó la historia de los últimos 20 años y Momboñombo se dio cuenta que no difería en nada de los últimos 6 meses. Única había logrado encerrar el tiempo en una de sus botellas y no lo dejaba pasar. En el basurero tal vez sucedían muchas cosas, tal vez no, pero la vida única no pasaba nunca nada. Del bacán celebraba su cumpleaños, pero no cumplía años. Don Conce se había muerto, pero única seguía hablando de él como si estuviera vivo, aunque le rezaba cada vez que calculaba que ya había pasado más de un año de su muerte. Única había congelado el tiempo para poder vivir. Se había inventado la vida misma, había arriesgado el pellejo encarnándose en el techo del ranchito solo encaramándose en el techo del ranchito solo para colocar ahí una inútil antena de televisión de las que veía en las casas de los barrios. Había organizado las ollas comunes para imaginarse una familia grande, así funcionaba y funcionó bien, pero ahora se había muerto el bacán y ella que logró sobrevivir al desmoronamiento de su mundo y tuvo fuerzas para inventárselo de nuevo, ahora ante el absurdo doloroso de la desesperación de su hijo y había quedado inerme como para levantar el mundo una vez más, precisamente ahora que el gran basurero hasta le había prodigado al príncipe azul y ya se estaba haciendo la idea de comer perdices. Precisamente en ese momento le explotaba en pedazos la esfera arrumbrada y abollada de su mundo, y ahí fue cuando la mosca rompió la telaraña de una araña añeja que ya no podía recomendarla de nuevo. Momboñombo decidió que los días en el basurero habían terminado, junto con todos los ahorros de Única con los suyos, y avisó que se iban. El oso Carmuco les dio sus ahorros también y de nuevo recogió una suma entre los vecinos para la causa de los viejos. Dejaron la casa abierta, solo empacó algunas cosas, convencido de que más que servirles les estorbarían, pero no tuvo corazón para deshacerse de los libros preferidos del bacán ni de algunos de sus juguetes, más de unas cuantas cosas para sobrevivir, unas cobijas raídas, un comal, un perol, una gran botella de perfume de Única para perfumarla todos los días, y así como los días como había venido haciendo, todos los cepillos de dientes y las tripas de dentríficos, el lápiz de los perros jugando billar y el tapiz de los perros jugando billar y algunos corotos más, la mayoría de ellos inservibles. El oso Carmuco los acompañó hasta la estación del autobús y de Punta Arenas pagó los pasajes con lo recaudado
y los dejó sentados en sus asientos y los abrazó un largo rato, besó a Única y le dijo que ella también había sido una madre para él y para todos. Se alejó como llorando. Cuando el encargado recogía los boletos, reparó en la extraña pareja, pero como habían pagado sus pasajes no dijo nada. Única iba sentada en el asiento de la ventana, pero no iba viendo nada. Tampoco preguntó a dónde se dirigían, solo se dejó llevar, enjuta y temblorosa como un pajarito, con la vista fija y el alma raída. Ni el verdor del camino, ni el calor, ni el azul arrepentido del mar de Punta Arenas penetraron el muro que envolvía a Única. Ella se bajó del bus igual que cuando lo abordó, sin expresar ni siquiera un síntoma de que se daba cuenta de lo que sucedía. Monboñombo la abrazó, atizó el envoltorio con las cosas y comenzó a guiarla. Alzó el envoltorio con las cosas y comenzó a guiarla hacia el mar. Caminaron bajo el sol que Única no distinguía de su penumbra interior hasta llegar al paseo de los turistas, donde hallaron un poyo donde sentarse a mirar al mar. Era mediodía y no almorzaron, solo miraban al mar. A la noche él sacó las cobijas, o más bien sacó las cosas de las cobijas con las que hasta había improvisado una valija y se cubrió junto con ella, pero siguieron viendo al mar. Temprano por la mañana Monboñombo despertó y sintió un ligero alivio, sin saber por qué, pero Única no daba muestras de haber dormido, así como tampoco de haber trasnochado. Simplemente seguía ahí con la breve variante de que había dirigido su mirada al mar. El viejo recogió las cobijas, acomodó el motete al lado de Única y fue por algo para desayunar, con lo que volvió más tarde para encontrar a su esposa exactamente igual a como la había dejado, pero él no había dejado de hablarle en ningún momento. Ve qué rico lo que te traje para el desayuno, Única, unos bollitos de pan del que te gusta a vos, con jalea de guayaba. Y le untó el pan con jalea y se lo llevó a la boca en pedacitos pequeños que ella aceptaba maquinalmente. Los ahorros alcanzarían a lo sumo para una semana. Ellos, sentados de cara al mar, pasaron el día y hacia la tarde comieron de nuevo pan con mantequilla derretida del calor que él también había comprado para la sorpresa de la cena. A la mañana siguiente se repitió lo mismo, esta vez con carácter de ritual, pero de vuelta. Monboñombo acertó a robarse una rosa de un jardín y después del desayuno se la puso Única en las manos, la llevó a la orilla del mar y le enseñó a deshojarla para tirar los pétalos al agua despacito, poco a poco, de uno en uno, sin tirar el otro, antes de que el anterior no hubiera desaparecido entre las olas, hasta que solo quedara el botón desnudo con el tallo que también había que arrojar, y después de vuelta al poyo a sentar a Única a mirar el mar. Agotadas las arcas, Monboñombo, que para ese entonces ya era un buzo tan auténtico como cualquier buzo, dejaba a Única mirando al mar y se iba a recolectar cuanta cosa reciclable hallara por la playa, en especial latas, porque había tantas que bien se ganaba con ellas lo suficiente como para no dejar de comer, y una vez al día después del desayuno llevaba a su mujer a deshojar la rosa robada a las olas de la orilla, y juntos veían cómo el mar se tragaba cada pétalo, cada pétalo, cada pétalo. La experiencia acumulada llevó a Monboñombo a bucear también por las calles y por el mercado, de donde se conseguían no pocas cosas que comer o reciclar, y que vendía luego en un puestecito que improvisaba con una de sus cobijas, sobre la cual se sentaba con su trajecito gris y su sombrero de lona blanco mugre a exhibir su mercancía, recipientes plásticos que él llevaba y pulía con arena y agua de mar, sandalias izquierdas que no coincidían con las derechas, vasos plásticos de las ofertas de las compañías de gaseosas, trapos viejos, ropa vieja, infinidad de chunches de los que botaban los turistas. La playa estaba atiborrada de basura, pero solo el ojo clínico de un buzo sabía sacarle provecho al desperdicio. Día a día Monboñombo trabajaba duro para que nada les faltara, especialmente a Única, y bajo ninguna circunstancia su rosa robada,
que ella deshojaba como en el tributo, en un tributo al mar que quizás le devolvería a su alma su naturaleza de celofán y a sus ojos un atisbo de mirada. Pero cuánto tiempo tendría que pasar antes de que a golpe de pétalos sobre las olas única comenzara a intentar una sonrisa o algo que se le pareciera y no fuera más que el alegrón de burro que se llevaba Momboñombo cuando la veía y juraba haber visto una chispa de vida en el gesto que al cabo de un rato se le comenzaba a desdibujar, a írsele como una ola de la playa de sus dientes postizos. San José, 10 de junio de 1993. Hemos terminado, espero que hayan disfrutado la lectura. Pueden sugerir otras lecturas, recuerden suscribir, compartir, comentar y etcétera. Les ha sido un gran honor y espero que les haya sido de gran utilidad. Aquí su amigo el variedólogo de costumbre que los saluda y se despide. Tendremos en cuenta leer más libros, hay cosas que a mí me encanta leer y veremos qué pasa. Y y ustedes pueden sugerirnos, vamos a hacer la funipasta sobre el análisis de esto y la versión completa en maratón para los que quieran oírlo todo de una sola sentada sin parar ni un minuto. Así que gracias, chao, hasta pronto y nos vemos.